Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, claro que sí. El día de hoy traemos un invitado especial, una historia totalmente diferente y vamos a conocer otro nuevo ser humano. Así que sin más preámbulos, comencemos con esto. Andresito, ¿cómo estás? Bienvenido, por favor, preséntate para las personas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Andrés Fonseca. Tengo 44 años. Soy administrador de empresas. Y bueno, aquí estoy para contar una parte de la historia de mi vida. Bueno, administrador de empresa. Ve, negro, yo no sabía que eras administrador de empresas. Es lindo ahora acordarme que yo ni sabía que era administrador de empresas. Bueno, soy administrador de empresas. Me hace falta un poquito para graduarme. Okay. Hice ya mi carrera estando bien adulto. Arranqué a hacer la carrera a los 33 años. Después de surtir un montón de cosas, porque arranqué la vida un poco al contrario. Primero me enamoré, luego tuve hijos y luego sí, ya al transcurrir la vida pues tuve primero que sacar a mis hijos adelante y luego sí ya pensar en que debía estudiar. Ok. ¿Actualmente a qué te dedicas? ¿En qué estás laborando? ¿Qué haces hoy en día? Ok, actualmente digamos que trabajo en varios flancos, pues. Uno es, trabajo acá en esta casa cultural como administrador de la casa. Somos primero una fundación, luego somos una casa cultural. Decidimos dividir las dos cosas porque como fundación traíamos proyectos. Ay, otra vez ahí sí. Traía proyectos. Siga. No, estoy ya, juega. Listo, ya. Grabando en 5, retoma de proyectos. Grabando en 5, Listo. 4. Bueno, como les comentaba, venimos trabajando con varios proyectos, con IDARTES, con la Secretaría de Cultura, y una cosa era la fundación con la que manejamos proyectos y la asociábamos siempre a la casa. Y después dijimos, pero la casa solo para proyectos no aguanta. Tenemos que traer esos proyectos y utilizar la casa para otras cosas. Entonces empezamos a tener teatro, danza, música. Hemos funcionado después de pandemia, pero el año pasado fue uno de los mejores años que hemos tenido. Tuvimos en escena unas 20 obras diferentes a lo largo del año. ¿Qué hago yo como administrador ahí? No, yo simplemente manejo el espacio, las agendas, los recursos que se necesitan en la casa. Bueno, y empieza uno a meterse en el mundo artístico. Conozco varias personas del mundo del teatro, músicos, bailarines de contemporáneo y en sí, pues muchos Eso artistas. es lo que se mueve. Sí. Bueno, empecemos un poquitico de atrás hacia adelante, como para que Ok. las personas te vayan conociendo un poco más. Ya sabemos que eres administrador, que estás acá en la casa, pues como cultural manejando todos esos temas. ¿Cómo fue ese proceso que nos dijiste ahorita que empezaste al revés? ¿Por qué empezaste al revés? Bueno, empecé al revés porque en un comienzo, cuando era pequeño, pues fue un poco rebelde y me dieron las opciones de entrar a un colegio militar o a un seminario. Y Ok. pues yo no iba a exponerme a que me dieran pata. Entonces simplemente elegí la opción del seminario, que fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Fui seminarista en el año 94 y 95. Estuve convencido de ser sacerdote. La ¿Qué? vida de sacerdocio era lo mío en ese momento. Pero fue experiencia porque en el seminario ocurrieron muchas cosas. Eh, Pertenecí a grupos, aprendí teología, aprendí hasta la etiqueta en la mesa, hablar en público, gimnasia, fui Boy Scout, fui hasta de la Legión de María. Como tal, un ejemplo para hacer, entrando un poquitico al tema del seminarista, una persona que nos esté viendo y quiera ser seminarista, ¿cómo es ese proceso? O sea, tienes que estudiar qué, presentarte, ¿cómo es eso? Ok, no, bueno, primero es tener vocación, Ok. segundo querer servirle a la gente y tercero que te guste la idea de poder ofrecer tu vida en servicio, Ok, ¿sí? eso es A lo los demás. principal. Sí. ¿Cómo es el proceso? Existe un seminario mayor de Bogotá y tú vas, haces un año que se llama propedéutico y en ese año lo que tú haces es ver si ese tipo de vida es el que tú quieres, ¿sí? Okay.
Y ya de ahí para adelante, pues es como tener una carrera y ser un profesional en eso. Claro, sí, señor, entiendo. Entonces, cuando uno empieza como seminarista, tiene que, eso va relacionado con Dios. ¿O Ujú. cómo es eso de seminarista? Sí, ¿O claro, es, claro, claro. Eso es de la religión católica exclusivamente. ok, Eso es de la religión católica. Eh, es para ser sacerdote, básicamente. Es para ser sacerdote. Algún momento lo contemplé. Luego, ahí, como te digo, viví tantas experiencias que aprendí a tocar guitarra, a cantar, iba a las iglesias. Y en ese proceso conocí a de la persona que me enamoré, que fue mi esposa. ok? Y me enamoré perdidamente. Y yo dije, no, la iglesia no es mi camino. El amor El llegó a amor. mí. Voy a ser padre, pero de familia. Ok, 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 ok. Entonces, al cabo de, no sé, unos meses de conocer a la chica, me enamoré mucho. Ella me tuvo primero como su amigo, luego le insistí un poco y bueno, fuimos novios finalmente. Ok. De celebración del año de noviazgo, toma embarazada. Ay, ¿en serio? En serio. Bueno, espera que eso ya es como otra sección que me parece interesante. Ok. ¿Cuál fue la experiencia más random que te tocó como seminarista? Que tú digas, te marcó. Que te acuerdas en ese momento, claro, me dices que fueron muchas, que tú digas, no, la que tengo presente fue tal día, que fue a hacer esto y me pasó esto. Bueno, pasaron varias cosas, pero una de las más significativas fue poder hacer unos retiros espirituales muy profundos, Ok, donde pues uno se encuentra a sí mismo y encuentra que hay alguien más arriba, ¿no? sí. O sea, en todas las religiones, o bueno, como tú lo puedas llamar, siempre hay alguien allá. Ok. Hay gente que le dice el universo, hay gente que le dice Dios, pero siempre debemos confiar en alguien que está arriba, Creer en algo. creer en algo. Ok, A pesar de que ya no soy un católico practicante, sé que siempre hay que poner las cosas con las que uno no puede, ponerlas ahí, ¿sí? ok, O sea, bótaselas al universo, entrégaselas a Dios y será como la única forma en la que tú puedes empezar a solucionarte, ok. ¿sí? A solucionar Entiendo. lo que está en el día a día. Ok, ahora sí vámonos al tema del amor. Llegó el amor que iba a ser padre, pero padre de familia, claramente. Sí. ¿Cómo puede ser que una vez al año ya embarazada? Que, o sea. Bueno, no, al año de pura celebración quedó embarazada. Ah, ok, Ok. ok. Entonces, quedó embarazada, un momento muy difícil. ¿Y cuántos años tenías en esa época Yo más o tenía menos? 18 años, Ok. 18 años, la que era mi novia, mi esposa, 16 años tenía. Uy, Enfrentarnos a la familia fue difícil. Yo pienso que en tanto hace 25 años que ocurrió eso, como hoy, sigue siendo un tema difícil. Nunca piensas que que va a quedar embarazada. Y bueno, ocurrió. Eh, no me fui a vivir con ella, cada uno vivía en su casa. Muy enamorado estaba y siempre tuve la imagen de que era una responsabilidad que tenía que asumir. ok. Y la asumí, y la asumí así de sencillo. Hoy en día, pues mi hija tiene 25 años. A los 2 años más o menos, cuando la nena tenía 2 años, ya estaba viviendo con mi esposa y en ese momento volví a quedar embarazada de mi hijo. Ok. Entonces, mi hijo hoy en día tiene 23 años y bueno, empezó a correr la vida al contrario. Ujú. Entonces, ¿qué tuve que hacer primero? Resolver. ¿Qué resolver? Resolver tener trabajo, resolver hacer un mercado, resolver solventar lo de la casa, vivir como papá. O sea, maduraste un poco, biche, te tocó madurar Total, a la total. fuerza. Yo tenía 21 años, llevaba un bebé de 2 años de la mano y otro bebé alzado. Y mi esposa. Y tenía una esposa y Ok. un hogar. ¿Cómo fue esa transición? Claro, fueron, le contaron a los papás, nos dices que siempre ha sido un tema complejo, hace 25 años, hoy en Mm. día también es un poco como confrontante tú llegar a decir, bueno, está embarazada. ¿En qué momento hubo esa transición de que te la llevaste a vivir? ¿Cómo lograste resolver eso? ¿Cómo fue esa? Porque siento Ok. que es mucha información ahí en ese pedacito. Sí, la transición fue súper, súper dura porque pasé de estar siendo un hijo consentido en casa con mis padres, mis hermanos, a que en el momento que mi madre se entera que queda embarazada por segunda vez, la que era mi novia, coge mi ropa, me la echa en una bolsa de basura Dios mío. y me saca de la casa. Y me saca y me lleva donde mi suegra y me dice, tienen que vivir juntos. Y pues no hubo otra opción. Intenté salvarme,
Le rogué a mi abuelita y mi abuelita me recibió y me dijo, mi hijo, lo que tú quieras acá en la casa, yo te ayudo. Y mi mamá se puso muy brava con mi abuela, de hecho discutieron. Y vino mi madre y me sacó de aquí otra vez y me llevó O a sea, enfrenta enfrente de su tu realidad. realidad. Y pues esas primeras noches fue difícil porque mi esposa estaba embarazada, tenía ya una barriga de 5 meses, teníamos la bebé, dormíamos en una cama sencilla y no teníamos ni las cobijas eran propias. Lo único Ok, que yo tenía era mi guitarra y mi ropa. ok. ¿Cuál fue el primer trabajo que obtuviste o bueno, que conseguiste para poder empezar a tener esa responsabilidad y responder por Ok, mi padre temas? tenía una empresa de uniformes deportivos, Ok. de colegios. Ujú. Entonces, como yo estaba tan, o sea, apenas recién salido del colegio, yo no tenía trabajo. Trabajé con él. Entonces ahí aprendí a lo que era confeccionar ropa deportiva, hacer toda la parte de patronaje, corte, Ok, confección, sentarme en la máquina, coser, atender el público. Y eso lo hice a lo largo de unos 3 años. ok, 3 años. ese fue el primero para empezar a solventar todas las necesidades que tenías. Ese fue el primero, pero me pagaban solo con leche y pañales. No me daban nada más. Entonces, al ver esa situación y que yo no tenía cómo resolver, sino como el mercado y cómo resolver la ropa de los niños y los pañales, pues tenía otras necesidades. Me retiré y entré a trabajar en una empresa de transporte de mercancías. Muy juiciosamente trabajé 3, 4 años ahí. Me establecí un poco, pude comprar las cosas de mi casa, ya pude tener un televisor, un Ok. colchón, una cama, ropa, pero fue un proceso bien difícil. Durante ese proceso mi esposa estudió en la Universidad Pedagógica Nacional, se volvió docente para niños de primera infancia. Ok. Eh, por lo visto no podía trabajar yo porque yo seguía enfrentando la situación. Luego de trabajar en esa transportadora fui independiente varias veces. Ujú. Abrí mi propio local de ropa, abrí un local en Fontibón también como el de un San Andresito, con fantasía y con cosas chinas y bueno, me moví un montón, quebré 5 o 6 veces seguidas, pero lo intentaba, cada vez me levantaba y yo decía, no, Pero solo fue con ese fantasía, no, otros me quebré intentos. con lo de fantasía, me quebré con lo de ropa, me quebré con todos, o sea, tuve café internet, pero me levantaba y yo podía hacer las cosas, solventarlas, pero era ese ímpetu de levantarte y decir, o sea, es que se puede, ¿sí? Es Sí, que no tengo opción, es que la leche, los pañales y la vida de mis hijos están en mis manos, mientras mi esposa terminaba su carrera. Ella termina su carrera, empieza a trabajar en un jardín infantil limpiando colas, que no le gustó ni 5, ahí duró 2 meses. Luego se vincula a trabajar ya en un colegio privado y ahí ya empieza a cambiar la situación, ya tiene un sueldo, ya yo soluciono por otros lados, empiezan a apoyarse mutuamente empezamos ahí, a apoyarnos, entonces yo conocía lo de la ropa, entonces yo trabajaba haciendo contratos, por cierto, si necesitan ropa deportiva la puedo hacer. claramente. Eh, Empecé a hacer ropa, hice para colegios, para porristas, para dotaciones industriales. Hasta para bailarines puedes hacer ropa Eh, o ya es otro es, tema. es otro, es otro tema de un poco más trabajo elaborado y de alta costura que no lo manejo yo. Yo Ah, ok. manejo de pronto un tema industrial, Ujú. un tema de otro tipo de ropa. Ok. Me surge otra duda. Cuando tú estabas, claro, dices que estabas al respecto, resolviendo todas las cosas que tenías de las necesidades de la casa, ¿también apoyaste a tu esposa para que ella estudiara o cómo ella hizo para resolver su estudio? Sí, sí. Ella se presentó a la Universidad Nacional y no pasó. Luego se presentó a la pedagógica, que era la única opción. O sea, no teníamos opciones. No podíamos pagar una privada. Entonces se presentó allí, pagaba un semestre como de 200.000 pesos, pero te hablo en el año 2003, Ok, 2002. Y no era muchísimo, pero el sueldo mínimo de la época era como de 350.000 pesos. Era un poco menos de un sueldo mínimo, pero para nosotros que estábamos empezando con tantos gastos era muy difícil. claro, Entonces yo le apoyaba con buses, almuerzo, con la mitad del semestre, como pudiera. claro. Los papás de ella fueron también Un muy apoyo, colaboradores, nos cuidaban los bebés, porque eran los dos bebés. claro, eran ¿Sí? dos. En ese proceso, el estrés que tuviste, que tú llegaste a sentir, me imagino que fue bastante alto. Mm. Por lo que tú decías, yo tenía que salir, tenía en mis manos la responsabilidad de mis dos hijos, de mi esposa. ¿Cómo hacías para manejar esos momentos difíciles? Porque fueron momentos complicados en tu vida.
¿Cómo lograste transitar o qué herramientas aplicaste para poder continuar en ese proceso? Bueno, es una situación que solo quien la enfrenta la puede vivir y la puede solventar de diferentes maneras. Eh, Creo que entendí que la frustración no hace parte de la vida de nadie. La frustración es individual y que hay que manejar esas cosas. Me frustré por muchas cosas, porque no tenía trabajo, porque no tenía plata, porque no podía comprar unos zapatos, porque veía a mis amigos en la universidad mientras yo tenía que trabajar. Mientras un viernes todos mis amigos estaban, todos mis compañeros de colegio habían estado de rumba o donde las novias, pues yo tenía una esposa, tenía unos hijos, tenía un trabajo, tenía que cargar cajas, estaba en esa empresa hasta tarde, 7, 8 de la noche cargando cajas. Salía y decía, bueno, no tengo para el bus, ¿qué hago? Pues camino hasta mi casa. Me iba caminando hasta la casa. O luego pude comprar una bicicleta y ya se organizó el tema, pero en un principio caminaba. O sea, como lo que encontraste o la estrategia que empleaste fue la perseverancia, siempre Sí, ahí, constante, por lo, más que sintieras frustración, dolor, seguías ahí, mm, y dale, y dale, y dale. sí, fue un poco triste en el sentido en el que te llegas a sentir a veces menos que los demás, porque de pronto hay cosas que no tienes, Claro, ¿sí? Pero en un sentido, volteando, digamos que la situación, yo estaba haciendo más por claro, mí y por mis hijos que cualquiera, claro. ¿sí? Porque estaba poniendo todo lo que yo me ganaba. Todo lo mío siempre era para mis hijos, para mi hogar, para mi esposa. Y bueno, a la final yo decía, bueno, que va, una frustración vale madres, yo tengo que ponerlo y poner el pecho. Nunca fue fácil, no tenía estudio, tenía solamente un bachillerato, pero esas ganas de salir adelante. Luego mi abuela me tiende la mano en un momento difícil y tuve que abrir un restaurante, o sea, me asocié con mi abuela que tenía un restaurante de fines de semana. La primera tarea que fue muy linda de mi abuela fue llevarme a la plaza y enseñarme a escoger las gallinas, Ok, porque vendíamos gallinas y vendíamos sobre barriga y había que aprender a escogerla. claro. Yo había sido un pelado de casa y yo no, qué plaza de mercado ni qué carajos. Y lo primero que me lleva y me lleva a escoger unas gallinas y alzarlas y aprender a saber cuál gallina era la que teníamos que llevar. ¿En Hay serio? que pulsearlas, claro. Entonces hay que mirar el peso de la gallina, la estructura de la gallina y escogerlas. Y bueno, eso escogíamos 10, 20 gallinas y las mandábamos a listar. Escoger la carne, saber comprar las verduras, todo eso. Es un trabajo bien complicado, pero lo tuve que aprender. De ahí tuve restaurante 7 años con ella de socio, todos los fines de semana, todos los fines de semana de esos 7 años. Estuve desde el viernes metido en el restaurante hasta los festivos. Lamentablemente fue una situación complicada con mi esposa porque ella trabajaba de lunes a viernes Pero no y, compartías con y en ella, los días que ella tenía tiempo yo no estaba con ella estabas ni con trabajando. los niños. Entonces era complicado, perdí proceso de mis hijos, no los vi crecer, eh, perdí la primera caminada, las primeras palabras, bueno, me perdí en muchos eventos y mucho tiempo con mi esposa, Ok, pero era pues el bienestar de ellos. sacrificando, pero era el bienestar de ellos que estaba por encima. Sí, claro. Mm. Después de ese trabajo, si las personas que nos estén viendo en este momento estuvieran pasando por esa situación difícil, ¿qué le podrías decir a esa persona? Que persevere, que siga ahí luchando, que va a lograrlo, porque eso también es algo muy personal. Esa era Mm. una forma de ser tuya, hace parte de tu personalidad el decir, ok, hoy fue un día pesado, me siento frustrado, pero no importa, hoy me voy a volver a levantar a mirar qué hago. Mm. Si esa persona que nos está viendo tiene un momento difícil, ¿qué le podrías decir? Bueno, es importante tener esa cabeza en alto y poder levantarte y decir, listo, pero también hay tiempo para estar mal, porque a veces no le damos el tiempo, la importancia a estar mal. Y yo podía estar mal, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Y pienso que fue necesario y no lo tuve. Eh, y a veces era más necesario incluso parar, levantar la mirada y ver qué otras perspectivas existen, qué otras oportunidades, porque por estar involucrados en el trabajo, dejamos que las oportunidades nos pasen por los lados. Y resulta que
cuando te das cuenta, has estado metido 7 años en un restaurante, has sobrevivido, pero no hay nada, ¿sí? Y es posible que si hubiese parado en ese momento, hubiese pensado siquiera en ese negocio a futuro como algo grande, pues lo hubiese tenido diferente. Claro. Me dediqué a ser mesero, al día a día, pero nunca me dediqué a enfocarme y a mirar más adelante qué podía hacer, ¿no? Ok. O sea, es ánimo, pero para un momento, Enfócate. levanta la mirada y ponle un foco y ponle unas fechas a las cosas. Ok, o sea, lo importante es que se proyecten, que sí, que por más que estén en un momento difícil, levanten la cabeza y empiecen como a perfilar qué es lo que quieren, a Sí, dónde quieren apuntarle. sí. Ya que estás hablando de negocios, bueno, nos cuentas que has tenido ya varias quiebras, Mm. fuera el primer negocio que tuviste, que nos contaste, de tus cositas, ¿qué otros negocios has tenido? ¿En qué otras cosas has emprendido? Bueno, he emprendido en varias cosas. Tuve negocio de ropa, tuve negocio de la fantasía de las cosas chinas, que en su momento era muy bueno porque digamos que aquí en el sector donde yo vivo no había eso. Entonces yo tenía unas utilidades casi del 300%, pero no tenía el dinero suficiente para surtir y hacer crecer el negocio. Tenía demasiados gastos. Por eso me fui hacia atrás. Ok, Eh, Luego tuve otro negocio de ropa. Los jeans siempre serán un negocio fabuloso para los que negocien con jeans o los que quieran emprender. Los jeans de dama, uno compra un jean necesariamente porque todos nos vestimos con jeans. Eh, ese tipo de ropa es negocio. Tuve también mi emprendimiento con un café internet, pero en esa época ya estaban muriendo los cafés internet. No hagan eso, es muy malo. Eso ya no existe, ya ese tipo de negocio no existe. Emprendí, no, luego pasé a trabajar en una empresa de libros, ujú, una editorial que vendía libros para derecho. Aprendí ahí a las ventas, estuve 2 años en ese lugar. Ahí me fue mucho mejor, yo tuve un sueldo mejor, ya mi esposa estaba establecida, los niños ya más grandes. Ahí pude comprar mi primer carro y siempre fui aficionado a los carros, entonces yo dije, bueno, aquí hay como la oportunidad de ir comprando, ir vendiendo. Eso ocurrió en el año 2006 y desde ahí para acá he venido trabajando comprando y vendiendo carros, los voy alternando ok, y realmente me gustan son los negocios, me gusta comprar, vender cosas, en eso le encuentro una magia, ¿no? ujú, Que es saber que con la habilidad que tengas con la palabra, que la habilidad que tengas para ver dónde hay un negocio, hay chisgas. En todo lado hay chisgas. He encontrado cosas muy baratas que luego vendo al doble o al triple del precio. Me han ayudado en momentos que son complejos. ok. ¿Sí? Claro, ahorita que nos hablabas también de la frustración, mi pregunta es, casi siempre uno tiene frustraciones en la vida, pero creo que son diferentes tipos de frustraciones. Es decir, cuando tú me contabas que tenías una frustración al decir no me puedo comprar ciertos tenis, no puedo hacer ciertas cosas, cuando lo pasamos al ámbito laboral, ¿cómo Mm. manejabas esas situaciones difíciles de que te quebraste? Porque siento que es como las tusas. Está la tusa de una relación, pero una tusa de quebrar debe ser más fuerte porque estás perdiendo también algo económico. ¿Tú cómo lo tomabas? ¿Cómo llevas esos procesos? Bueno, realmente pienso que a hoy en día, Sí, porque en esos momentos fue muy difícil, o sea, fue ponerle la cara a mi familia y decirle, me quebré otra vez. Necesito que me ayuden para pagar el arriendo, para que me dejen sacar las cosas. Perder, vender las cosas y rematarlas para poder pagar. Esas situaciones solo las viví yo. Eh, Eso solo me ocurrió a mí, o sea, en el momento, ujú, ¿sí? Mi esposa y yo chocábamos, fue complicadísimo, porque era la situación económica de la casa. Era de ahí dependía de nuestra comida. Entonces era, bueno, terminemos, métase a un trabajo otra vez, me metía a un trabajo, me recuperaba 6, 8 meses, ahorraba una plata y otra vez emprendía. Eh, pero hubo negocios muy gratificantes, o sea, no todo el tiempo fue muy negativo. difícil. Ujú, Tuve varios negocios donde en un mes me podía hacer unos 12, 15 millones de pesos en un mes de trabajo muy duro, pero pues eso me resolvía la situación. ok, Entonces yo cogía y pagaba, ya tenemos tarjetas de crédito, pagamos colegios atrasados, todo, pero fue un día a día muy complicado. Ahora te digo la situación que me preguntas a hoy. ¿Cómo manejo la frustración? Pienso que hay que hacerse uno un lema para uno mismo y al carajo, al carajo. Me quebré, al carajo. Se fue la persona, al carajo.
toca seguir viviendo. Es que no hay otra opción, ¿sí? La vida me ha enseñado a que traspiés, traspiés, caída, momento difícil, pues lo que importa es la vida como tal. Entonces sí hay que seguir adelante, igual tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tienen que seguir las cosas funcionando, pero sí hay que enfocar esa frustración, darle la vuelta a un enfoque, a qué es lo que quieres, qué es lo que viene, porque es que realmente nos frustramos, pero no estamos pensando en qué vienen 2 meses, qué vienen 6 meses, porque plan sí hay que tener. Entonces yo pienso que hay que voltear esa frustración y decir, volteémosla a una planeación, ¿sí? ¿Para dónde voy? Que es eso lo más importante, ¿para dónde? Porque es que cuando uno no sabe para dónde, cualquier bus le sirve y no cualquier bus te sirve. Cierto. Entonces, eso es lo que ocurre. Sí hay que ponernos un norte y, por ejemplo, ya sé que quiero a mis 50. Entonces yo ya a mis 50 años quiero estar en determinado lugar, tranquilo, con algunas cosas que quiero tener, pero también con unos viajes que quiero hacer. Entonces ya digo, listo. Y mis ¿Cómo 50 me están organizo? cerca. Entonces yo ya digo, bueno, es que los 50 son unos añitos que vienen, ya es poquito el tiempo que tengo. Pero pienso que cuando pones la meta, pones el ojo, pones el foco, las cosas, la vida te las va poniendo Ok, sin tanta, lo que te digo, sin tanta frustración. Pero es porque en ese momento tú levantas la mirada y ya sabes para dónde vas. ok. ¿Sí? Bueno, ya nos contaste un poco cómo ha sido tu vida, qué trabajos has tenido, cómo han sorteado esos momentos difíciles. ¿En qué momento llegó tu estudio? ¿Cómo hiciste para estudiar? Bueno, mi esposa era docente en la Universidad Libre, del colegio de la Universidad Libre. Ujú. Y me dijo, bueno, mi amor, ¿qué vas a hacer? Ya estás treintón, no nos hemos casado, no ha pasado nada, casémonos, tienes que estudiar. Entonces yo dije, bueno, ya está más o menos resuelta la vida. Entré a estudiar, los primeros semestres fueron becados, luego me tiré la beca, perdí unas materias y me tiré la beca y me tocó empezar a pagar ya mis semestres normalmente, pero ya estaba en otro modo. Yo ya tenía unos restaurantes en la zona franca de Fontibón, ya la situación económica era distinta, me casé con mi esposa en el año 2011, duramos casados 11 años. Estos negocios me duraron hasta la pandemia, más o menos, Ok. ¿sí? En ese momento, pues, surtí varios cambios de nivel económico, ya empecé a pagar universidades de mis hijos, ocurrieron muchas cosas, muchos cambios, pero fue un lapso de 10 años de tener restaurante. También fue muy bueno porque me pude demostrar que era capaz de hacer muchas cosas. Ok. Entonces, a la par que iba haciéndolo el restaurante, seguía vendiendo carros. E ibas estudiando Estaba también. estudiando en la noche, estaba haciendo mi administración de empresas. No tenía un solo local, ya luego abrí un segundo que era una panadería, luego abrí un tercer local que era una cafetería. Llegué a tener más o menos 9, 10 empleados, vehículo de alimentos, eh, y fue un momento muy bueno de mi vida, pero estuve tan ocupado que no me di cuenta que era uno de los mejores momentos de mi vida, porque tenía la juventud, tenía eh, el ímpetu y la fuerza de hacer las cosas, tenía a mi esposa, tenía a mis hijos, tenía la vida perfecta. Ok. Estaba estudiando, estaba saliendo adelante en todos los ámbitos. Luego de la pandemia, cambian muchas cosas, se me terminan los negocios, mi esposa nuevamente me da la mano, me dice, bueno, tú sabes confeccionar, yo sé escribir. Nos presentamos a unos proyectos en la alcaldía de Fontibón y con IDARTES, ganamos un estímulo, e hicimos un libro con ese dinero, hicimos un libro infantil. De ese proyecto nos queda un dinero también. Con ese dinero ella me apoya y me dice, mira, vamos a hacer lo que siempre hemos querido en la vida, Ok. tú lo tuyo y yo lo mío. Ok. Ella se hace unos cursos de maquilladora profesional. Yo empiezo a negociar con los carros, ya más en forma. Luego de eso hacemos un segundo proyecto, nos lo ganamos. Sí. Hacemos más ediciones del libro, o sea, más ediciones, no, más unidades del libro. Ok. Esas las decidimos donar a unos jardines infantiles acá en Fontibón.
Luego de eso pasa una situación desafortunada, mi esposa muere mm, de una manera pues incierta como todas las muertes y otra vez todo lo que yo tenía eh, se va al carajo. Eh, Andresito, mientras que ahí va tomando airecito, tengo una gran pregunta y es, claro, cuando volvemos al tema del emprendimiento, toda esa experiencia que usted tiene, todo ese cúmulo de sabiduría, porque siento yo que el conocimiento no se adquiere solo mediante la academia, sino también la vida poco a poco te va dando esas herramientas y estrategias para poder sortear todos esos negocios e ideas. Si entiendo bien, todos cuando ya estabas en crecimiento de tus emprendimientos quebraste más que todo fue por la pandemia. hmm. Sí, porque la pandemia me puso contra la pared un poco. Ocurre que teníamos muchos productos perecederos y nosotros dependíamos de los empleados de Zona Franca Claro, y mandaron a todo el mundo a la casa meses, muchos meses. Entonces tuve que cerrar, tuve que regalar todos los productos y el arriendo siguió corriendo. Eh, Fue un poco de inflexibilidad por parte de Zona Franca respecto a los arriendos y no pude. O sea, claro. cuando me di cuenta debía 15 millones de pesos, no tenía cómo pagar a los empleados, nada. Eh, Decidí retomar luego de pandemia, pero volvió nomás como el 10% de la gente a Zona Franca. Entonces yo Ok, tenía el mismo negocio, el mismo valor de pero no el mismo arriendo, volumen de personas ni nada. pero vendía la décima parte de lo que yo vendía. Durísimo. Entonces duré así como unos 4 o 5 meses y ya Ok, me quebré, me quebré. ok. Cerré, luego como te comento, ocurren ahí las cosas, Sí. pasa lo de mi esposa. Ujú. En ese momento yo ya tenía 4 carros, yo estaba restaurando un BMW, un vehículo antiguo, tenía otros 3 carros con los que trabajaba, tuve que vender todo para solventar la situación. Tenemos a mi hija, estaba en Europa de viaje, no pudo volver al entierro de la mamá. Ujú. Yo estaba solo con mi hijo estaba en la universidad. Y tener que darle la noticia que su madre se ha muerto, pues es un Complejo. momento súper complejo. Y volver a retomar la vida después de esa situación no ha sido fácil. Han pasado 2 años y medio. La vida me cambió y el afán de todo lo que yo traía en la vida también cambió. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hablo de pronto desde la resiliencia, desde ese poder entender que la vida no es solo lo que estamos viviendo y el día a día y los afanes de pagar un recibo y de hacer un negocio. No, eso no es importante. Ok. Pienso que en la vida lo importante es las personas que te rodean. Importante es que quiera a tu papá, quiera a tu mamá, quiera a tus hermanos, quiera a tus hijos, a la gente que está alrededor, escúchalos. Eso es lo importante, que el día que se muere la persona no hay nada que hacer. O sea, ya lo que quisiste decir, lo que te quedaste sin decir, lo que quisiste hacer, porque muchas veces yo dije, ay, yo con ella no fui a un viaje que quise hacer toda la vida. Ya Suerte, no lo hiciste. suerte, ya no se Ok. hizo. Entonces es eso, muchos estamos enfrascados y veo mucha juventud corriendo desenfrenadamente a buscar un trabajo, a tener su vida ocupada y como que el papá y la mamá y la familia, ese valor se perdió y como que son ellos y como que no importa nada y como que lo que importa es la plata y a la final del ejercicio ni la plata te la meten en el cajón, ni la profesión te va en el cajón, ni la casa, ni el carro que lograste, nada, nada. Otros vendrán a disfrutar esas cosas. Entonces, para un momento deja el afán, empieza a ver que tu vida está enriquecida con todo lo que haces, empieza a ver que tu vida tiene unos valores distintos. Mm, para mí cambió tanto que algo que yo no tenía ni siquiera en mente, ahora hace parte de mi vida y es muy importante, y es bailar. Entré a una academia de baile, empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer yoga, empecé a aprender inglés, empecé a hacer un montón de cosas que yo no hacía, empecé a observar más a mis hijos, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, mm, y a ver que lo valioso que tenemos es el tiempo y en lo que invertimos en el tiempo, ¿sí? Puede que lo que estés haciendo no valga para nadie, pero si vale para ti, es lo más importante. Entonces, que te guste,
Ya no estés en un trabajo que no te guste, no estés con una persona que no debas estar. Que tu trabajo sea lo que más te gusta, lo que más amas, que el tiempo que le dedicas a una persona sea donde quieres estar, que la escucha que le haces a una persona sea lo que quieres escuchar. Eso es lo más importante de la vida. De ahí para allá, el resto viene por añadidura, vendrán trabajos, vendrá lo que tengas que vivir, vendrán los viajes, pero es como estar presente, es dejar ese automático en el que estamos. Porque si te digo algo de lo que más me duele haber perdido fue todos esos domingos que no estuve con mi esposa en la casa, todos esos sábados que ella estuvo descansando, que ella tenía su día para estar en casa y yo no estuve. Claro. ¿Ves? Bueno, Andresito, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Vale. Igualmente ya para ir cerrando y finalizar, para darle el último enfoque que es un poco el emprendimiento. Ujú. Igualmente esas palabras que dijiste al final las recibimos todas las personas pues con mucho cariño, fueron muy sinceras, siento que siempre la sinceridad y lo auténtico y lo orgánico conecta. Ujú. Entonces, ¿qué tips si la persona que está viendo esto quiere empezar a emprender, a luchar por sus sueños, a aplicar todas esas palabras que acabaste de decir? ¿Qué le podrías decir si esa persona quiere empezar, sea en su emprendimiento o a confiar más en su proceso para hacer lo que realmente le gusta? Ok, bueno, tienes algo de razón ahí y el emprendimiento se hace basado en lo que a uno le gusta. O sea, no emprendas un restaurante si tú no sabes de restaurantes y si no te gusta. Si no te gusta la cocina, si no emprendas nada de vehículos, si no te gusta la mecánica, ¿sí? A uno tiene que gustarle ese emprendimiento para poderle dar una dirección. Y esa es la segunda cosa, dale dirección desde antes de empezar. O sea, mira, proyéctate a 1 año, proyéctate a 5 años, si eso puede crecer, Claro. ¿sí? Siéntate, échale números, porque si no, esos emprendimientos son efímeros. La gente dice, yo emprendo lo que sea, yo pongo un puesto de empanadas. ¿Usted sabe hacer empanadas? ¿Usted sabe qué quiere el cliente? Entonces, sí es no hacerlo a la loca. Es sentémonos, echémonos unos números, miremos hacia dónde va el negocio, miremos qué es lo que estás proyectando, porque eso es lo más necesario. Ese poder de emprendimiento todos los colombianos lo tenemos. Y creo que más que ninguno en ninguna parte del mundo, somos súper emprendedores. Cierto. Pero el 95% de esos emprendimientos se han muerto. Y lo que hace uno es gastar dinero y quedar vacío después del emprendimiento porque uno dice, yo ya no vuelvo a emprender porque lo que pasa es que no entendió que quería emprender. Desde antes de emprender, siéntate, haz una lluvia de ideas, escríbelo, mastícalo, pero que te guste la cosa. Si te gusta algo de cocina, que tú sepas cocinarlo, que sepas hacerlo, que sepas qué es lo rico que vas a preparar, que eso es lo que vende el emprendimiento. El resto, no lo hagas. Ok. Bueno, muchachos, muchas gracias por ver este episodio. Andresito, muchas gracias por su tiempo, en verdad lo valoro mucho. Gracias por esas palabras. Yo siempre he dicho que ese proyecto, cuando lo empecé, es eso, el poder darnos el chance de conocer personas. Hoy en día en el mundo de las redes sociales solo estamos viendo vidas que las personas solo quieren mostrar, y eso siempre va a ser parte de las redes sociales, y este espacio es para eso, para que seamos vulnerables, para que tanto ustedes como yo podamos aprender de un nuevo ser humano que está acá contándonos una historia. En serio, muchísimas gracias. Lo recibo con todo el cariño. Y nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio. Chao, chao. Chao, chao.